Amigos, bienvenidos nuevamente al Camino por Emaús. Hoy seguiremos caminando junto a una frase que todos conocemos por dentro. Nosotros pensábamos. Así es, amigos. Busquemos nuestro paso. Sintamos el aire sobre nuestro rostro, a la luz que atraviesa las ramas, al sonido de nuestros pies entrando juntos en el camino. Quizás delante de nosotros el sendero se vea claro, pero quizás una curva oculte lo que viene. Y es que así también ocurre con la vida. Caminamos imaginando un destino, un ritmo y una ruta, hasta que el camino deja de parecerse al mapa que llevábamos por dentro. Así que respiremos. No requerimos resolver hoy todo el trayecto, solo estar presentes en este caminar. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Nuestra caminata anterior fue muy exigente. Cleofás nombró la herida causada por los nuestros. Como renegaron de Jesús, lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en la cruz. Y no fue una frase para observar desde lejos. Tuvimos que atravesarla con nuestra voz, con nuestra respiración y con nuestro cuerpo caminando por la naturaleza. Y después de una caminata así, a veces lo más espiritual no es seguir forzando una respuesta, es detenernos, descansar y permitir que la noche recoja lo que nosotros ya no podemos seguir cargando. Pero hoy regresamos al camino con otra energía. El dolor no fue borrado, pero tampoco decidió nuestro final. El descanso nos devolvió el deseo de seguir caminando, de salir otra vez al aire libre, de permitir que el horizonte ensanche una vez más durante unas pocas horas lo que parecía encerrado. Y eso nos prepara para el paso que ahora va a dar Cleofás. Después de contarle al forastero quién era Jesús y lo que le hicieron a él, ya no podía permanecer solamente en los hechos externos. Tendría ahora Cleofás que abrir su intimidad con la desilusión. Tendrá entonces ahora que decir qué es lo que esperaba, porque detrás de todo gran dolor suele existir una esperanza que alguna vez fue muy grande. Hoy nos preguntaremos únicamente qué ocurrió. Preguntaremos también qué pensábamos nosotros que debía ocurrir. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda,
paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. A lo largo de este caminar, hemos descubierto que una desilusión puede cambiar la dirección de nuestros pasos, puede organizar el relato que repetimos en nuestra mente y puede impedirnos a reconocer a Jesús, a Dios que camina con nosotros. Hoy veremos de qué está hecha esa desilusión, porque no nace en la distancia entre historias lejanas. Es una historia que nace dentro, muy profundo, y que esperábamos vivir. La otra es una historia que realmente ocurrió. Cuando más amábamos en el primer relato, más difícil puede ser entonces habitar un próximo relato. Es como caminar convencidos de que al cruzar la próxima curva veremos un bello valle y encontrarnos con una pendiente que no aparecía en nuestro mapa. El paisaje no es malo porque sea distinto, pero es que nuestro cuerpo lo recibe primero como una pérdida. Ese no era el camino que yo quería. Ese no era lo que debía estar pasando. Cleofás había visto suficiente en Jesús para esperar algo inmenso. Su esperanza no era superficial, había nacido en años de ver obras, palabras, signos y promesas convertidas en realidad. El problema no era haber esperado, el problema era que la forma concreta en que esa esperanza se había convertido, casi sin darse cuenta, en el único futuro que Dios tenía permitido realizar. Y ese era el del gran Mesías, que venía a salvar a toda la humanidad. Y cuando ese futuro parecía haber muerto en la cruz, entonces naturalmente los discípulos pensaron que también había muerto la promesa de Dios del pueblo prometido. Así que sigamos caminando despacio, porque hoy entraremos en la distancia que puede haber entre el mapa que nosotros teníamos dibujado para nuestra vida y el camino que Dios todavía está recorriendo delante de nosotros. Dejamos atrás la ciudad donde todo había terminado. Repetíamos la historia para no sentirnos engañados. Cada frase hacía más firme el final que imaginamos. Y en la curva del camino, un extraño camino a nuestro lado. Preguntaste por la tristeza, como si no supieras nada. Y al contarte nuestra herida, la herida quedó acompañada. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta agotar la versión del dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, como quien ya no quiere esperar más. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Escuchemos ahora con detenimiento la confesión específica de Cleofás. Dice Lucas en el capítulo 24, en su versículo 21. Nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel, pero todo está hecho y llevan 2 días de que sucedieran esas cosas. Bueno, nosotros pensábamos que Él sería, que Él debía,
y ahora todo está hecho. Cleofás habla de un pasado con una esperanza que había sido pronunciada hacia el futuro. Nosotros pensábamos que Él sería. Durante un tiempo, ese futuro tenía rostro. Jesús era la persona sobre la que ellos habían colocado una promesa colectiva: la liberación de Israel, el sueño mesiánico. Y no esperaban un pequeño ajuste, esperaban que la historia cambiara y que Roma se fuera. Pero la cruz modificó el tiempo de todos sus verbos. Será se convirtió en pensábamos. Liberará se convirtió en todo ahora está hecho. La esperanza no aparece aquí como algo que todavía guarda. Aparece como algo que ya fue archivado en el corazón de estos discípulos. Y quizás nosotros también conocemos esta conjugación. Pensábamos que en nuestras vidas aquella puerta se abriría. Pensábamos que esta relación duraría. Pensábamos que nuestros años de entrega producirían un resultado concreto fabuloso. Pensábamos que Dios confirmaría la ruta, porque la ruta parecía buena, generosa y llena de sentido. Y cuando eso no ocurre, no solamente cambia el plan, también cambia nuestra manera de interpretar nuestro pasado e incluso de mirar hacia el futuro. Así que escuchemos ahora una canción sin defender nuestras expectativas y sin avergonzarnos de haberlas tenido. Dejemos que nombre esa experiencia, llevar un mapa verdadero en las manos y descubrir que el camino tomó otra dirección. Llevábamos rutas dibujadas, un horizonte por alcanzar. Creímos conocer cada distancia, el nombre exacto de nuestro lugar. Tu camino no cabía en el mapa, tu camino no cabía en el mapa. Nosotros mirábamos la ruta perdida, tú ibas al paso sin revelar. Tu camino no cabía en el mapa y aún así nos viniste a acompañar. Contábamos días y silencios, hojas cayendo sobre el ayer. Dijimos, todo está ya hecho, y el polvo siguió bajo nuestros pies. Tu camino no cabía en el mapa, tu camino no cabía en el mapa. Nosotros mirábamos la ruta perdida, tú ibas al paso sin revelar. Tu camino no cabía en el mapa y aún así nos viniste a acompañar. Abrimos despacio nuestras manos sin apagar lo que quisimos ser. Quizá la senda no se ha acabado, quizá comienza donde no podemos
volvieron a andar. Todavía oculto, todavía cerca, más grande que nuestro final. Como ya hemos venido haciendo, volvamos a desglosar esto en sus pedacitos. Y la voz de Cleofás decía: nosotros pensábamos. Esa no es una explicación fría, es una confesión. Hasta ahora él había hablado de Jesús y de las autoridades. Ahora va a hablar de ellos. Nosotros habíamos creído, nosotros habíamos esperado. Nosotros organizamos toda nuestra vida alrededor de esa posibilidad mesiánica. Y nosotros ahora estábamos equivocados, o al menos eso es lo que cree mientras camina alejándose de Jerusalén. Entonces, reconocer una expectativa rota nos deja expuestos. Es más fácil analizar lo que otros hicieron que admitir cuando nosotros estábamos requeridos que una historia terminara de una forma determinada. Pero una vez más, Jesús no ridiculiza su esperanza. No les dice en ese preciso instante que ingenuos fueron. Los deja pronunciar completas sus palabras. Él comprende que antes de abrir una comprensión nueva, el corazón necesita despedirse de la historia que creyó que iba a vivir. Así que sigamos nuestro sendero sin prisa, porque quizás bajo nuestros pies haya hojas secas, ramas caídas, señales de algo que terminó, quizás con un tornado, un huracán o un terremoto. Y quizás sin verlo, el mismo suelo que antes se movió, ahora está preparando una vida nueva. Y no requerimos llegar a esa conclusión ahora. Por el momento, basta con reconocer, nosotros también pensábamos. La frase del evangelista abre una primera puerta. Decía así: nosotros pensábamos que Él sería el que debía liberar a Israel. Entonces, la esperanza de Cleofás tenía una historia de milenios. Israel conocía la ocupación por muchos años. Conoció la pérdida de la soberanía. Conoció lo que es tener la presión de poderes extranjeros y el recuerdo de épocas en las que finalmente había logrado ser un pueblo libre. Así que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Cleofás, el que ahora los dominaba era Roma, que estaba en su tierra. Y entonces la imaginación de muchos esperaba una nueva intervención de Dios, tal como lo había hecho en el pasado. Y como vemos, no existía una sola idea sobre lo que debía ser el Mesías. Las Escrituras ofrecían por siglos imágenes diversas de lo que implicaba el Mesías, y el pueblo entonces las interpretaba de formas distintas. Pero una de esas expectativas tenía mucha fuerza. Aparecería un ungido capaz de restaurar a Israel, el nuevo rey David, capaz de derrotar a los opresores y recuperar la grandeza perdida del reino. Entonces la imagen de un libertador que iba a demostrar poder estaba en muchos de los seguidores.
Esa persona debía entonces vencer, reunir al pueblo, expulsar al dominador y cambiar de nuevo la historia a una forma visible. Y Jesús, en su proceso de predicar, había despertado esas posibilidades. Sus obras parecían confirmar que Dios estaba con él. Su palabra convocaba, las multitudes se le acercaban. Él hablaba de un reino y cuando entró en Jerusalén, muchos pudieron sentir que esa hora había llegado. Pero después ocurrió algo inconcebible. El supuesto libertador fue arrestado. El hombre poderoso necesitó ayuda para cargar de la cruz. El que debía vencer fue expuesto como vencido. El que debía ser el liberador de Israel no se pudo liberar ni siquiera a sí mismo. Entonces, para los discípulos ya esto era una tormenta. La cruz no era un signo de un amor victorioso, era la refutación pública de una esperanza. Entonces, naturalmente, no debemos juzgar a estos dos discípulos desde lo que nosotros conocemos ahora, 2000 años después que pasó. Ellos caminaban en un momento antes de que la historia quedara escrita por estos evangelistas. Por lo tanto, ven la historia desde el nivel del sendero, no desde haber llegado a la cima y ver la bajada. Y mientras vas subiendo, no ves lo que está detrás. Desde allí los hechos no parecen muy claros. Lo que parece claro es que el liberador quedó crucificado y que eso no debió haber terminado así. Sin embargo, hay algo profundamente verdadero en esa esperanza. El pueblo de Israel sí requería una liberación. El mundo sí necesitara que Dios actuara para devolver el amor y la paz a esa región. Ellos no se equivocaban al desear la libertad. La libertad es un regalo de Dios y por lo tanto debía ser bien merecido por todos. Por lo tanto, la pregunta es si podían reconocer esa libertad de una forma distinta a como se la habían imaginado con un nuevo reinado en Israel. Nosotros, mientras caminamos por la naturaleza, hacemos a veces cosas parecidas, cuando nuestra intuición verdadera se mezcla con una forma que puede ser demasiado estrecha de libertad. Sentimos quizás una llamada real, pero decidimos de antemano cuál es el cargo, la plataforma y el reconocimiento que confirmaría esa llamada real. Deseamos servir, pero trazamos exactamente la puerta por la que Dios tendrá que hacernos entrar para satisfacer nuestras expectativas. Anhelamos amar, sanar, construir o pertenecer, pero a veces construimos una versión muy particular de ese deseo como la única prueba de que Dios nos escuchó. Y es que la esperanza puede venir de Dios y sin embargo nuestro mapa de cumplimiento puede seguir siendo nuestro en base a unas expectativas del pasado. Y eso es lo que Cleofás está a punto de descubrir, pero todavía no. Por ahora camina dentro del derrumbe de aquella tormenta que pensaba que Jesús iba a ser como liberador de Israel. Un horizonte por alcanzar. Creímos conocer cada distancia, el nombre exacto de nuestro lugar. Tu camino no cabía en el mapa. Tu camino no cabía en el mapa. Nosotros mirábamos la ruta perdida. Tú ibas al paso sin revelar. Tu camino no cabía en el mapa y aún así nos viniste a acompañar.
silencios, hojas cayendo sobre el ayer. Y como ya estamos acostumbrados en estas caminatas, siempre hay unos tesoros escondidos. Y una de esas palabras que nos dice el evangelista es la palabra debía. Y lo presenta de esta forma. Jesús debía ser el libertador de Israel. Es que en esa parábola aparece entonces la forma específica de cómo había tomado la esperanza. Jesús no solo podía liberar, tenía que hacerlo. No solo deseábamos un futuro, el futuro nos parecía que tenía que ser algo obligatorio. Teníamos que obligar a Dios a hacer nuestra voluntad y no nosotros la voluntad del Todopoderoso. Y esto es profundamente humano y le pasa a todos los santos o a muchos santos a través de lo largo de su historia. Nosotros requerimos anticipar para poder caminar. Queremos saber exactamente cómo va a ser el trazado, qué nos vamos a conseguir en el camino. Hacemos planes, organizamos recursos, evaluamos posibilidades y construimos una expectativa del camino. Sin esa capacidad, entonces nos es difícil sostener la vida que queremos tener, la familia que queremos formar, las obras que queremos construir, preparar un peregrinaje o dedicar los años de nuestra vocación. El problema no es tener el mapa. El problema comienza cuando olvidamos que el mapa no es el verdadero territorio, cuando un plan muchas veces está hecho para simplemente orientarnos, pero no para cumplirlo exactamente al pie del cañón. Entonces, cuando una posibilidad se convierte en una promesa sin haberlo sido, cuando una preferencia se transforma en el derecho, cuando un buen proyecto se vuelve la única manera aceptable de nuestra fecundidad en esta tierra, cuando entonces ya no le presentamos a Dios un deseo, sino una descripción de un cargo específico que queremos desempeñar en nuestra historia. Y entonces, cuando eso pasa, la expectativa deja de acompañar nuestra maravillosa vida por esta tierra y comienza a gobernar nuestro destino y la forma como queremos vivirla. Entonces, seleccionamos únicamente las señales que confirman esa ruta. Nos aferramos emocionalmente a una idea porque tiene una belleza, un sentido y un potencial. Y cuanto más valiosa nos parece, más difícil resulta distinguir entre esto que podría ser y esto que tiene que hacer así como yo quiero. Podemos entonces incluso llamar a nuestra fe perseverancia o insistencia en cumplir nuestro plan ya prehecho. Pero la fe no pareciera consistir en obligar a Dios a cumplir el futuro que nosotros habíamos redactado. La fe pareciera más bien en continuar una relación con Él, sea el sendero que sea, así contradiga lo que nosotros esperábamos. Y tal vez hoy caminamos con unas expectativas muy concretas, que una oportunidad que venimos rezando se confirme, que un proyecto que venimos soñando y promoviendo encuentre una audiencia, que una institución a la que venimos de alguna forma buscando reconozca nuestro valor y nos acepte, que una relación que venimos cortejando nos responda tal cual como esperábamos y nos acepte, y que nuestro cuerpo soporte el proyecto y el trayecto tal cual como lo habíamos planificado, sin ampollas ni nada. Así que quizás este próximo capítulo tenga ya una forma que queremos para poder comenzar a amarlos. Y entonces allí vienen los momentos de la desilusión. No tenemos que renunciar a las ilusiones para ser libre. Una vida sin expectativas podría ser una vida muy protegida, pero también puede ser una vida muy cerrada. La invitación es más exigente, es
sostener nuestras ilusiones, sostener nuestras expectativas y nuestras verdades sin convertirlas en el único guión que Dios tiene permitido cumplir, en el único camino que debemos caminar. Así que mientras avanzamos entre árboles y cielos, quizás podemos abrir un poco más las manos y de repente esperar que una lluvia o un accidente en el camino nos haga mover y adaptarnos, no para tirar el bellísimo mapa que ya habíamos construido, sino para movernos y adaptarnos, para dejar de apretarlos tan duro y poder mirar el terreno real de la vida que nos tocó caminar, para reconocer una bifurcación que no habíamos previsto y no verla como una amenaza, para decir, Señor, esto es lo que deseamos, esto es lo que pensábamos sería, pero seguimos caminando contigo, confiamos en ti, incluso si tu camino resulta más ancho, distinto que nuestras expectativas. Dijimos, todo está ya hecho y el polvo siguió bajo nuestros pies. Tu camino no cabía en el mapa, tu camino no cabía en el mapa. Nosotros mirábamos la ruta perdida, tú ibas al paso sin revelar. Tu camino no cabía en el mapa y aún así nos viniste a acompañar. Abrimos despacio nuestras manos sin apagar lo que quisimos ser. Quizá la senda no se ha acabado, quizá comienza donde no podemos. Y bueno, mis caminantes, y mientras nosotros seguíamos avanzando, preguntémonos, ¿qué está haciendo Dios mientras Cleofás confiesa su expectativa rota? Pues lo que está haciendo es caminar dentro de ella. Jesús no aparece al final del proceso, ya en Emaús, después de que llegaron allí. Aparece en el camino, cuando el discípulo está en medio de sus discusiones, cuando el discípulo está organizando sus ideas y pensando en lo que había pasado. Entonces Jesús se acerca mientras Cleofás todavía interpreta la cruz como un fracaso, sin comprender que la cruz es necesaria para poder mostrar la resurrección. Sin esa cruz, la humanidad no hubiese sabido que hay una vida más allá de la vida humana. Y esto podría cambiar de manera sustancial la manera de comprender las desilusiones de nuestra vida. No es un territorio fuera de Dios. Puede ser el lugar donde Dios comienza a separarse de la imagen demasiado pequeña que nosotros habíamos construido sobre Él. Pensábamos que era humano cuando es celestial, todopoderoso. Cleofás esperaba que Jesús liberara a un Israel de humanos. Y Jesús no le responderá simplemente, no vine a liberar, va a responderle de una manera mucho más gloriosa. Así que la esperanza de Cleofás era demasiado pequeña, era solamente circunscrita a un grupo limitado de judíos. No era del tamaño gigantesca que trae Jesús para toda la humanidad. Ellos imaginaban solamente una libertad nacional visible, quizás conquistada mediante el poder político o por la fuerza. Jesús estaba abriendo entonces una libertad capaz de alcanzar también a los miedos, al pecado, a la exclusión, a la violencia, a la muerte, de ese, de ahora y de siempre, y de todo aquello que pretende esclavizar al ser humano desde afuera o desde adentro,
y nos pretenda robar nuestra libertad de hacer el bien. Pero bueno, no nos adelantemos todavía a esa magnífica comprensión en este punto del camino. Cleofás todavía no puede verla, pero la verá. Porque lo importante es que la obra de Dios no quedó cancelada porque Cleofás no pudiera reconocer la forma del caminante que lo acompañaba. Jesús estaba realizando algo mayor precisamente a través del acontecimiento que los discípulos iban a hacer como prueba de que no todo terminó, sino que ahora es que comienza un futuro más hermoso para la humanidad. Entonces, esto no significa que toda la expectativa frustrada esconda automáticamente un plan maravilloso. No requerimos convertir ahora cada pérdida en una fórmula magnífica de un optimismo mayor. Hay puertas que simplemente se cierran, hay decisiones humanas que hieren, hay proyectos que no maduran, hay rutas que a veces es mejor abandonarlas. Pero la fe no nos impide inventar significados para escapar ese dolor. Nos invita más bien a no confundir nuestra interpretación del presente con la totalidad de lo que Dios pueda hacer. Así que desde este pequeño tramo de nuestro sendero, la montaña puede ocultarnos el horizonte. No verlo no significa que haya dejado de existir ese camino más adelante, que quizás no nos toque caminar a nosotros, sino a otros muchos en esta vida. Desde una curva podemos pensar que el camino termina, pero al acercarnos a ella vamos a descubrir que simplemente giró en otra dirección quizás más hermosa. Así que el viernes, para Cleofás, la cruz parecía el punto final, pero ya Jesús camina en un domingo. Así que cuando Cleofás dice, nosotros pensábamos que Él sería, pues el mismo Jesús es el que está con Él caminando, y no de la forma como ellos se la imaginaron, si alguna vez iba a resucitar como Lázaro, no, de una forma completamente nueva, con unas señales que todavía no habían podido interpretar, y no cumpliendo el itinerario exactamente como estaba redactado. Tal vez esa sea hoy una esperanza discreta para nosotros. No afirmar que todas nuestras expectativas se van a cumplir. No decir que cada mapa equivocado conduce necesariamente a un destino deseado, sino reconocer que una expectativa rota no tiene la autoridad para que nosotros declaremos a Dios ausente de nuestras vidas. Podemos haber malinterpretado una ruta, hecho un mapa muy limitado, y sin embargo seguimos acompañados por el forastero. Podemos requerir soltar una forma sin traicionar el profundo deseo de querer estar con Dios. Podemos llorar el futuro que no ocurrió y al mismo tiempo dejar un pequeño espacio para un futuro que todavía no sabemos nombrar. Jesús no les arranca a estos dos caminantes el mapa de sus manos. Igual van a seguir caminando hacia Emaús. Simplemente va a caminar con ellos hasta que ellos puedan verlo a Él. Tu camino no cabía en el mapa y nuestros pasos volvieron a andar. Todavía oculto, todavía cerca, más grande que nuestro final. Compañeros caminantes de esta maravillosa etapa, hemos estado avanzando a paso de vencedores. Sin embargo, esta frase aún no termina, porque dice que pasó un tiempo. Dice el evangelista, pero todo está hecho y ya van 2 días
que sucedieron esas cosas. Interesante. Así que no solo ocurrió la cruz, han pasado horas suficientes para que el dolor comience ya a convertirse en una conclusión. En un primer instante todavía quizás tenía una conmoción, una incredulidad, pero cada amanecer de un nuevo día después del viernes, sin tener el resultado esperado, empieza a confirmar la contundencia del fracaso. Y Cleofás lleva muy de cerca esa cuenta. Ya van 2 días. El tiempo que a veces cura, aquí más bien parece cerrar aún más la puerta de un buen futuro. Cada hora añade peso a la frase, todo está hecho. Hasta aquí terminó. No van a haber sobrevivientes de este terremoto. Reconocemos entonces ese mecanismo y no respondemos simplemente con el mensaje pasó la fecha, terminó la reunión, llegó otra mañana sin noticias de sobrevivencia y lo que inicialmente era una incertidumbre sorpresiva, ahora se vuelve un veredicto. Ya está, no ocurrió y no ocurrirá nada. Y a veces el veredicto es correcto y requerimos aceptar cuando hay finales reales, porque para el resto de los mortales la muerte es la última manera como vivimos físicamente en esta tierra. Pero otras veces confundimos el silencio con ausencia, la demora con negación y el tiempo de Dios con la muerte de una promesa. Pero es que el tiempo de Dios es perfecto. Y Cleofás cree que está contando una historia cerrada, mientras que el que camina con él sabe que es una historia abierta, pero no se lo dice. Deja que él tranquilo vaya cerrando y diga todo lo que tiene en su corazón. Interesante. Mientras seguimos caminando, miremos entonces nuestro entorno. La naturaleza conoce tiempos que nosotros no podemos acelerar. El invierno, el verano, vienen, no importa lo que nosotros querramos. Nos adaptamos o morimos. Una semilla pasa bajo la tierra y puede parecer detenida, pero llegará la primavera y saldrá a relucir. Un árbol desnudo puede parecer acabado en el invierno, pero vendrán tiempos mejores y volverá a retoñar. El horizonte puede oscurecerse sin que la luz haya dejado de avanzar y vendrá una nueva mañana. Así que estas imágenes no las usemos para negar nuestros propios finales. Usemos el camino para recuperar nuestra humildad frente al implacable tiempo. Y quizás no todo lo que nosotros declaremos como hecho ha pronunciado su última palabra. Y quizás algunas cosas sí terminaron. Pero nosotros aún no sabemos qué deseo más profundo podrá sobrevivir a una forma anterior, como el caso del resucitado. Así que quedémonos hoy en el instante en que Cleofás cree que ya sabe cómo terminó toda esta historia y sin embargo Jesús continúa caminando con él. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre, dejaste que contáramos la historia, hasta que una pregunta abrió el dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, y la tarde guardó nuestra verdad. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Y hoy seguimos entonces orando. Jesús, caminamos contigo llevando nuestros mapas en nuestras manos. En ellos está el futuro que imaginamos. Están las puertas que deseamos abrir.
están las obras que queremos construir, están las personas que queremos amar y las formas concretas en las cuales pensamos que nuestra vida encontrará una fecundidad especial. Tú conoces la belleza que hay en esas expectativas y también conoces nuestro apego a esos mapas. Recibe lo que nosotros pensábamos que sería. Recibe nuestros sueños y lo que creemos que debería suceder. Recibe el dolor de los plazos vencidos, los caminos cerrados y las promesas que quizás nosotros habíamos formulado y que no se han todavía cumplido. No apagues nuestra ilusión, pero purifícala. No nos conviertas en caminantes sin deseo. Haznos peregrinar, pero capaces de desear sin poseer. Danos libertad para planificar y humildad para saber cuándo corregir nuestros mapas. Danos verdad para reconocer los finales reales, pero la paciencia para no llamar fracaso a todavía lo que no podemos comprender. Danos confianza para seguir una relación contigo cuando el sendero contradiga nuestras previsiones. Y si estamos apretando demasiado una expectativa, ensancha nuestras manos. Y si ya declaramos todo está hecho, camina a nuestro lado hasta que podamos volver a mirar con el corazón encendido por tu amor. Y si el camino gira, Jesús, que no perdamos tu compañía por quedarnos contemplando la ruta que no fue. Amén. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Bueno, mis caminantes, en esta caminata no hemos aprendido a dejar de esperar. Hemos comenzado a aprender algo más, a esperar sin encerrar a Dios dentro de nuestra expectativa. Cleofás deseaba una verdadera liberación, pero confundió la verdad del deseo con la exactitud de su mapa. Nosotros también podríamos hoy estar haciendo lo mismo. Por eso hoy no tiramos nuestros planes al borde del sendero, los colocamos en su lugar. Un mapa está allí para orientar nuestros pasos, pero no para contener todo el territorio que nos quieras mostrar. Una expectativa está allí para movilizar nuestra energía, pero no para garantizar el resultado de tu intervención. Una intuición puede venir de Dios, pero nuestra interpretación de cómo debe cumplirse sigue requiriendo nuestro pensamiento y nuestra reflexión. La desilusión pierde parte de su poder cuando empezamos a decir sí. Nosotros pensábamos que sería así. Sí, nos duele lo que ocurrió y sin embargo todavía no sabemos lo que toda la historia puede significar, como va a pasar cuando Cleofás llegue finalmente a Emaús. Cristo no vino a eliminar la incertidumbre de los discípulos, simplemente comenzó a transformarla y la manera como iban caminando se hizo más abierta al mundo y a la libertad. Y quizás está haciendo lo mismo con nosotros hoy mientras caminamos por esta ruta. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Como vimos en esta caminata, Cleofás dijo todo está hecho, pero en su relato aparece una grieta y en la próxima caminata vamos a verla. Dice así, algo ocurrió esa misma mañana. Una noticia que traían unas mujeres perfumadas llegó al lugar donde ellos creían que todo había terminado. Y esa noticia no encajaba en el mapa. Tampoco confirmó
todo lo que esperaban. No logró devolverles del todo la fe. No hizo lo que hizo Pedro de ir a la tumba, pero a ellos los inquietó. Y entonces en nuestra próxima caminata escucharemos la siguiente frase de lo que pasa con Cleofás, que dice: en realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Bueno, ¿y qué sucederá cuando la esperanza regresa de una forma que no sabemos reconocer y lo interpretamos con una inquietud? Bueno, eso lo veremos en nuestro próximo caminar. Mientras tanto, la historia que Cleofás declaró terminada ahora ya tiene una primera rendija de bellísima luz. Y ahora que terminó nuestra caminata de hoy, levantemos la mirada de nuestro mapa. El sendero sigue allí y nuestra luz arde porque el corazón está lleno de vida viéndole a los árboles moverse. Nuestros pies han avanzado incluso mientras hablábamos de aquello que nos ocurrió. Nuestro corazón arde porque Jesús continúa a nuestro lado a pesar de todo. Arde y esperemos que no se apague para que nuestra capacidad de espera siga generando esperanza. Arda para que sigamos teniendo planes con dirección. Arda para que sepamos reconocer cuando una ruta terminó y cuando el camino simplemente sigue girando nuestra vista hacia otro porvenir. Y que cuando digamos nosotros pensamos, el corazón no se apague, sino que arda hacia el nuevo futuro. Porque quizás aquel que creemos que no cumplió nuestra esperanza ya viene caminando a nuestro lado, dispuesto a mostrarnos que su libertad era más grande que nuestro mapa. Así que sigamos caminando. Todavía hay muchas noticias que nos van a inquietar en nuestro futuro caminar. Paso a paso, caminas junto a mí.